¿Cómo saber si nuestra atención está en el corazón espiritual o en la mente? ¿Quién es el que quiere saber? Dios no quiere saber. Dios no tiene preguntas. El único que tiene preguntas es el ego. Abandonemos el ego. La mente es un reflejo. Siempre está persiguiendo sombras. No quiere aceptar nada que no pueda pasar el examen de la mente. Eso es arrogancia. Elimina esta arrogancia de tu mente. Tú no eres la mente. Tu verdadera naturaleza es el ser. Convéncete de ello y luego emprende alguna práctica. Entonces podrás experimentarlo. Pero si no lo haces, las preguntas vendrán una tras otra, una tras otra. La mente es muy analítica, quiere analizarlo todo, pero el ser no puede ser entendido por la mente. Tenemos que disolvernos en el ser. Es decir, la mente o la individualidad tiene que disolverse en el ser. Las tendencias, los deseos, los intereses mundanos son más fuertes que el interés en el ser. Por eso es que se dice, desapégate, haz que la mente se desapegue de lo que ve. Solo entonces la meditación mejorará. Pero antes de comenzar con la meditación, hay que estabilizar y purificar la mente para que pueda desarrollar discriminación y desapego. Si no ocurre esto, la meditación se transformará en una pose en la cual uno cierra los ojos y dice, estoy meditando. A medida que avancemos, podremos incluso meditar mientras estamos hablando, con los ojos abiertos. Muchas veces podemos estar interactuando con la gente y hablando y estar al mismo tiempo desapegados internamente de lo que se está diciendo. Una vez que cultives el desapego de lo que viene y va, de lo que aparece y desaparece, entonces tu meditación mejorará. Pero, si sin desapego dices, estoy meditando, ¿qué tipo de meditación podría ser esta? El yo personal representa la conciencia del cuerpo. El yo personal tiene que fundirse en el yo impersonal, en el ser. Pero solo se puede fundir cuando nosotros renunciamos a la identificación incorrecta del ser con el cuerpo. En el momento en que renunciamos a ella, se logra la meta. Entonces, ya no habrá más un yo personal e independiente. ¿Quién es el que siente miedo? No es el ser impersonal, es el yo personal. Es decir, la mente es la que tiene miedo. La mente, que es una sombra, finalmente tiene que fundirse de nuevo en su fuente, que es el ser. El ser no tiene miedos, ni tiene esperanzas. El ser no tiene ningún deseo, no quiere nada. Todos los juegos son de la mente, en la mente. La muerte no tiene nada que hacer con las enseñanzas espirituales. Como sabemos, todos los cuerpos son mortales. De acuerdo con tu destino, tienes que pasar a través de ciertas experiencias en la vida. Pero finalmente todos los cuerpos tienen que morir. Los que mueren no tienen ningún problema. Los que todavía están vivos son los que sufren de acuerdo con la relación, el afecto o el apego que tenían con la persona que ha fallecido. Supongamos que tienes un vaso de cristal que se resbala y se rompe. Eso es como la muerte del cuerpo. ¿Qué sucede? El espacio presente dentro del vaso se funde con el espacio que está alrededor.
La mente o el cuerpo no son tu verdadera identidad y no importa cuán bellos sean. Tu identidad es el ser y él no muere, bien sea que tu cuerpo muera a edad temprana o viejo. Aquellos que quedan te recordarán por cierto tiempo, pero como sabemos el tiempo es un gran sanador. Incluso los que están profundamente apegados olvidarán con el tiempo. Para comenzar a meditar es adecuado elegir cualquier imagen de Dios que nos guste y contemplarla. Y aún así, veremos que cuando tratamos de hacerlo por varios minutos, la mente se dispersa. Esto indica que la mente tiene que ser purificada y controlada. Hasta que ocurra dicha purificación, no será posible seguir ningún sadhana o práctica espiritual. Una vez que las tendencias egoístas de la mente sean arrancadas, la mente automáticamente se purificará. Si tu práctica es sincera y honesta, puedes controlar la mente. No es una tarea imposible. Si tantos santos videntes, gente sabia y buena, pudieron controlar sus mentes, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Pero tenemos que ser serios y sinceros. Tenemos que estar genuinamente interesados en liberarnos de nuestras tendencias egoístas. Cuando comienzas a hacer alguna práctica espiritual, hazlo como lo primero en la mañana. La meta de la meditación es aquietar la mente. En realidad, lo que tenemos que lograr es la unidad con la divinidad, es decir, ser uno con el ser. Pero ya somos el ser, no es algo que tiene que lograrse. Lo que realmente tenemos que hacer es eliminar nuestra ignorancia. No es algo nuevo que tengamos que lograr, porque si fuera así, lo podríamos perder de nuevo. Lo que es permanente en nosotros no puede perderse. Esta unidad, esta unicidad dentro de cada uno de nosotros es lo que tiene que realizarse. El apego se desarrolla debido a la identificación incorrecta. Porque uno piensa, soy una persona, tengo tal inteligencia, tengo emociones, etcétera, etcétera. Uno siente tanta atracción hacia la gente que olvida la voz de la conciencia y sigue los dictados de la mente. No consideramos si son apegos temporales o apegos por un tiempo más largo. En este momento estamos tan intensamente apegados que no pensamos en nada más. Si uno se apega a Dios de esta manera, entonces la iluminación sería muy sencilla. La liberación ya sería. Pero a nosotros nos parece muy difícil apegarnos al ser y muy fácil apegarnos a esta persona o aquella. ¿Por qué? Debido a la atracción de los sentidos. La mente sigue los sentidos y no escucha su realidad. El problema es que nosotros sentimos que podemos amar a alguien, pero el amor más elevado solo puede ser por tu verdadero ser. Los otros son apegos secundarios. Ámate tú. Por eso es que queremos satisfacernos a nosotros mismos y creemos que podemos hacerlo apegándonos a otra persona. La palabra amor no debe ser utilizada para las relaciones humanas, ya sea entre hermanos, padres, hijos, esposo y esposa. Porque aquí todas estas relaciones son temporales. ¿Cómo puedes amar realmente algo que no es permanente? Solo el ser es permanente. Pero la gente tiene más fe en la sombra que en el origen de la sombra. Mientras más uno pueda impersonalizar la vida, mejor será. Esta también es una manera de subyugar al ego. Es el ego el que constantemente quiere apegarse. Pero en ausencia del ego, ¿quién se apegará a quién?
El ser transparente permanece transparente. ¿El sol está apegado a algo? Lo mismo ocurre con el ser. El ser no se apega, es la mente la que se apega, porque sobrepuso limitaciones al ser que es ilimitado. Elimina las limitaciones y se resolverá el problema. Ser tan impersonal como sea posible en nuestra vida diaria no significa que vamos a abandonar nuestras obligaciones y responsabilidades. Significa renunciar al sentimiento de mío y tuyo. Elimina al ego y encontrarás a Dios.